Muy buenas tardes a todos y a todas, agradeciéndoles como siempre desde la Oficina de Capacitación y Telesalud del Hospital 22 Tarapoto, agradeciéndoles por la compañía de cada uno de ustedes. Hoy tenemos un tema muy interesante sobre la automedicación con nuestra química farmacéutica de nuestro hospital, la química Diana Flores Villalobos, que ha tenido el gusto de podernos presentar hoy día un tema de automedicación. Sabemos que la automedicación es una práctica pues peligrosa para nuestra salud. Sin embargo, es todavía un tema para poder trabajar y avanzar en las medidas preventivas en cuanto a la automedicación. Bueno, presento a la química de nuestro hospital, Diana Flores Villalobos. Muchas gracias, señorita química, por estar con nosotros en nuestra semana de capacitación, de educación continua en nuestro hospital, que tiene a bien ya prácticamente desarrollándose todos los viernes. Muy buenas tardes y le damos permiso para su exposición. Licenciada, buenas tardes con todos. Como bien dijo la licenciada, tenemos el placer y el honor de poder presentar un tema muy importante que hoy en día es un tema de salud muy delicado, ¿no? En el caso de automedicación. Por estos tiempos de pandemia y se ha venido haciendo mucho el tema de automedicación. ¿Por qué? Porque las personas con el fin de querer autocuidarse, de querer prever, llegar a una enfermedad, optan por visitar a las farmacias, a los centros hospitalarios, donde quizás le pueden vender un medicamento sin una receta, ¿no? Entonces, vamos a aprender un poquito y vamos a capacitarnos también todos. Cada día es una oportunidad más para poder aprender y vamos a aprender todos hoy. Dale, por favor. Entonces, como objetivo tenemos el día de hoy conocer los factores y las consecuencias que tiene la automedicación, ¿no? Y también, como no, concientizar a la población para evitar la automedicación y no llegar pues a una intoxicación, no llegar al hospital quizás por diferentes consecuencias que puede tener la automedicación. Siempre hay que tomar las medidas preventivas, siempre consultar a un profesional. Entonces, en esos momentos de crisis que se nos vino la pandemia, por todo el tema del aislamiento social, las personas, o quizás la mayoría de las personas o los ciudadanos, visitamos a las oficinas farmacéuticas. Entonces, al visitar a esas oficinas farmacéuticas, no siempre lo hacemos con una receta, que está prescrita ya sea por un médico, un obstetra, un odontólogo. Entonces, a quien encuentra en una farmacia o en una oficina farmacéutica de un hospital, es un químico farmacéutico, como también a un técnico de farmacia, en el cual el paciente va a querer sí o sí el medicamento que se le atienda para poder, ya sea sanar la enfermedad o la patología que él tenga, o simplemente está autocuidándose y está previendo la compra del medicamento de una manera inadecuada y antes de tener un diagnóstico o una receta. Entonces, por eso es que se trata de una actividad preventiva tranquilizadora, pero de una manera incorrecta desde un punto de vista de salud, ¿no? Pásale, por favor. Esto se da, por ejemplo, un ejemplo dañino durante esta pandemia puede ser el consumo innecesario de antibióticos, en los cuales se indica pues para combatir las bacterias, pero también su ingesta de estos medicamentos debilita el sistema inmunológico, haciendo pues que este virus sea más vulnerable, ¿no? Entonces, al comienzo, si bien es cierto, no teníamos un protocolo a seguir, ¿no? Entonces, seguíamos nada más con lo que se podía ver en las publicidades. Y como no hay un ente regulador de las publicidades, de todos los medicamentos que puedan salir para evitar o para no llegar a tener este virus, entonces,
por eso es que se hacía el consumo innecesario de estos medicamentos. Y hasta ahora, ¿no? Si bien es cierto, ahora ya lo están quitando del protocolo y todo, pero se continúa haciendo un uso innecesario de estos antibióticos. Entonces, dentro del acto profesional que tenemos nosotros como químicos farmacéuticos, es la dispensación, que según la OMS es el acto profesional del químico farmacéutico de proporcionar uno o más medicamentos a un usuario, generalmente como una respuesta a la presentación de una receta elaborada por un profesional autorizado, ¿no? En este caso, el farmacéutico, pues, debe validar cada receta que le llega tanto a un establecimiento farmacéutico privado o a un estatal. ¿Para qué? Para que pueda verificar qué medicamentos está llevando el paciente, si estos medicamentos tienen interacción o no tienen interacción, el horario en el que va a tomar, cómo lo va a guardar, si es un medicamento refrigerado, si es que son productos que son volátiles también, si son productos que no pueden estar contra la luz. En todo ese proceso es la explicación del químico farmacéutico como del técnico en farmacia, porque si bien es cierto, tenemos un técnico en farmacia que también nos apoya, también está capacitado. Para eso estamos, para poder capacitarlos a ellos y tengan poder explicarles a ustedes cómo es que van a hacer su utilización de esos medicamentos, ¿no? Entonces, eso es el labor del químico farmacéutico. Hacer que ustedes se sientan seguros para que puedan tomar sus medicamentos y hacer un buen tratamiento, ¿no? La participación efectiva del profesional químico farmacéutico en la dispensación hace que la sociedad perciba que el medicamento es un bien sanitario, más no un objeto de consumo. Entonces, para esto tenemos las 4E que un colega propuso para poder que el paciente pueda hacer un tratamiento adecuado. Entonces, tenemos las 4E que son, por ejemplo, empatizar. ¿Cómo es que vamos a llegar al paciente para poderle explicar de una manera adecuada el tratamiento que va a seguir? Aparte de ello, muchos pacientes pues quieren salir rápido por las largas colas que quizás tienen en un establecimiento. Entonces, hay que tratar de empatizar con el paciente, saber escuchar. Y el paciente pues tiene diversas patologías y de acuerdo a los medicamentos que se le ha prescrito, entonces hay que escucharle también qué es lo que le aqueja al paciente, ¿no? Y de acuerdo a ello, poder establecer una atención y de acuerdo a ello también explicarle cómo es que va a llevar su tratamiento. Y así poder el paciente cumplir con todo el tratamiento que el médico lo ha prescrito, ¿no? Pásale, por favor. Hay un estudio que realizó Mendel y también publicado por el diario La Gestión, que en el Perú el 62% de las farmacias o los establecimientos farmacéuticos venden medicamentos sin una receta, por lo cual que estamos pues cada vez más mal en lo que es automedicación, ¿no? Del cual también el 94% de los pacientes elige su medicamento, ¿ya? Aparte de que el 62% no tiene una receta, el 94% de los pacientes elige qué medicamento es el que va a tomar, ya sea de su necesidad o ya sea porque está requiriendo para tener guardado o para cualquier enfermedad que se le pueda presentar, ¿no? Pero la realidad es esa, 94% de la población se automedica. Pásale, por favor. Entonces, para ello tenemos el autocuidado, ¿no? Como les venía diciendo, al comienzo de la pandemia, muchas personas optaron por comprar medicamentos, guardar el stock de medicamentos, los supermercados también empezaron todos a comprar en demasía.
sin saber quizás que esos medicamentos luego se podría utilizar y que la población que realmente lo necesitaba ya no iba a encontrar en ese momento. Entonces, el autocuidado incluye en la prevención de una mala salud a partir de una dieta apropiada, ejercicio físico, consumo bajo de sal, consumo bajo de azúcar, consumo bajo de alcohol, evitar también el tabaco, evitar el abuso de las drogas, en este caso de los fármacos, haciendo un uso innecesario, pues, ¿no?, de estos fármacos. Entonces, cuando estas medidas preventivas fallan, llegamos a la automedicación. Pásale, por favor. Entonces, para que haya una automedicación, ocurre tres aspectos muy importantes. Los medicamentos, dentro de ellos tenemos los medicamentos de venta libre, ¿no? Que como químicos farmacéuticos sí podemos indicar quizás al paciente qué es lo que va a seguir un protocolo de atención, ¿no? Estamos amparados por la norma 033 de la 016. Entonces, hay medicamentos de venta libre en el cual sí podemos apoyar al paciente para que pueda tranquilizar la queja que tenga del momento, ¿no? La necesidad del paciente en cuanto al medicamento que él requiera. Claro, si es que es un medicamento que requiere una receta, ya sea un antibiótico, un ansiolítico, un psicotrópico, esos medicamentos salen con recetas especiales, no es de venta libre. Entonces, medicamentos que nosotros sí podemos atender son de venta libre y también que el paciente se sienta tranquilo de que hemos podido ayudar en el momento, ¿no? Las dudas, el reconocimiento de los síntomas. Pues muchos van a la farmacia o consultan con el químico y dicen, tengo un dolor de cintura, pero se tocan la parte de la cintura, quizás. No podemos optar quizás por darle un antibiótico netamente para los riñones, como dicen ellos, tengo el dolor de riñón. Sin embargo, para llegar a eso tendría que haber unos análisis de por medio. Y para eso es que se indica al paciente para que pueda ir al hospital o pueda consultar con su médico y así no llegar a una automedicación. El miedo por querer autocuidarse, por querer que esa patología no se haga más fuerte, es lo que optan por comprar un medicamento o porque se le atienda de una manera rápida quizás, ¿no? Entonces, la automedicación viene a ser el tratamiento de una condición patológica verdadera o imaginaria con medicamentos seleccionados sin supervisión médica. O un agente calificado que incluye la adquisición de medicamentos a través de una fuente formal, ya sea farmacias o boticas, ¿no? Ya sea un ente privado o como también un ente estatal. Pues esta actividad frecuente de las personas que constituye una problemática de carácter tanto nacional, mundial y que también puede ocasionar riesgos no solo de salud, sino también de sus vidas. Esto conlleva a que se escondan muchos factores, ¿no? El caso de algunas enfermedades, si bien es cierto, se automedican antes, no pueden llegar rápido a un tratamiento adecuado. Puede esconder muchas patologías por estar automedicándose. Entonces, hay que prevenir eso, no a la automedicación. Entonces, para esto tenemos dos tipos de automedicación, la automedicación responsable y la automedicación irresponsable. La automedicación responsable es la voluntad y la capacidad de las personas o pacientes que tienen de una manera inteligente o que están informados de que el medicamento que van a adquirir pues le va a hacer efecto, ¿no? En caso de una fiebre, pues, un paracetamol, ¿y cuánto es que debe tomar y hasta cuántos días? Porque si sabemos que el paracetamol solamente calma la fiebre, es un analgésico, más no es un antiinflamatorio. Entonces, si este paciente
está capacitado para poder comprar el medicamento, y es que realmente le interesa y quiere realmente curarse en el momento, pues sí o sí va a tener que capacitarse antes, ¿no? Entonces, el consumidor es consciente y conoce las características farmacológicas básicas del medicamento que va a ser consumido. Pásale, por favor. Entonces, como automedicación irresponsable, pues este es un problema de salud pues, que está cada vez agrandándose, ¿no? El consumidor no conoce, no le interesa qué efectos secundarios puede tener o interacciones que puede tener el medicamento o con los medicamentos que puede tomar y los consume y hay un mayor riesgo, ¿no? Entonces, la automedicación no responsable con estos medicamentos que no requieren receta puede presentar riesgos sanitarios y generar conflictos entre pacientes y profesionales. Interfiere en el diagnóstico, pues va a ocultar quizás otras patologías que vienen arrastrando ya desde mucho tiempo, ¿no? Los efectos adversos que se pueden producir, intoxicaciones por el cual pueden llegar al hospital y muchas veces perder la vida en el caso de que sea un rayo, ¿no? Las interacciones que puede haber medicamento con otro medicamento que esté tomando sin antes consultar a un profesional de la salud, ¿no? Aparte de ello, la resistencia bacteriana, si bien es cierto, muchos hasta ahora por el tema de COVID, mucho se hizo de publicidad con respecto a la acitromicina y hasta ahora siguen utilizando la acitromicina y sin un control adecuado. Entonces, esto va a generar más adelante que haya mucha resistencia bacteriana y también llegar de manera innecesaria quizás al hospital por no seguir un tratamiento adecuado y aparte de ello, no hacer la consulta antes a un profesional de la salud. Pásale, por favor. Entonces, en otros países tenemos, por lo menos no tenemos a nuestro país ahí, hay gastos por automedicación en demasía, ¿no? Estados Unidos es el primer lugar en automedicarse. Tiene los gastos semanales que son a 60,50 euros, que equivale pues en soles algo de 240, algo así. Entonces, el gasto de una automedicación es mucho más de lo que el paciente realmente necesita para un buen tratamiento. Va a llegar a ser mucho más gasto por hacer una automedicación. Los demás países tenemos un rango mucho menores, sí, pero sí está en aumento, ¿no? Cada vez más está en aumento el tema de la automedicación, por no hacer un tratamiento adecuado, no consultar de manera oportuna a un médico, ¿no? Dale, por favor. Entonces, de hecho que las personas no van a dejar de automedicarse porque muchas veces no quieren hacer colas en los hospitales, quizás la manera económica de no ir y pagar una cita. Entonces, para eso quizás debemos tomar estrategias de poder comunicar a la población qué medicamentos son de venta libre, qué medicamentos sí pueden tomar. Para ello se necesitan las capacitaciones y entrenamientos. De manera constante, capacitados, para poder explicar así a nuestra población y evitar la automedicación. La información responsable de cómo va a tomar los medicamentos, cómo los va a guardar, cómo es su flujo de tratamiento y pues obviamente evitar los efectos adversos, los ingresos innecesarios al hospital y también el fracaso terapéutico que puede tener en el caso de que sea ya de una receta y que el médico haya proporcionado un tiempo para aliviar la patología, ¿no? Entonces, evitar el fracaso terapéutico y así
el paciente y el médico se sienta que han hecho un buen tratamiento, ¿no? Entonces, el fracaso terapéutico, uno de los objetivos es evitar la automedicación, ¿no? Entonces, debido a una terapia farmacológica inapropiada o apropiada, sin relación con la progresión natural del mismo. Si el médico aplica un tratamiento para un determinado tiempo, pues el paciente tiene que cumplirlo. Y es por eso que este paciente debe ser explicado por un químico farmacéutico cómo es que debe tomar el medicamento. Aparte de ello, el paciente pues debe ser responsable al seguir las indicaciones que le puede indicar el profesional. Entonces, cuando el régimen de medicamentos no permite controlar los síntomas de una enfermedad, se da un fracaso terapéutico. Entonces, las consecuencias de una automedicación. En este caso, estábamos hablando del paracetamol. El abuso crónico de paracetamol como analgésico o como antipirético puede resultar muy perjudicial para la salud, en este caso para nuestro hígado, ¿no? Ya que produce una insuficiencia hepática y muchas veces resulta mortal. Entonces, evitar el consumo excesivo del paracetamol, porque hay algunos que utilizan para todo el paracetamol. Sin embargo, están haciendo un daño hepático. Entonces, hay que evitar el consumo innecesario del paracetamol. Es que lo vamos a utilizar, consultar obviamente a un profesional de la salud primero. El uso inadecuado también del ácido acetilsalicílico tiene como consecuencia el síndrome de Reye. Esto afecta a nivel hepático y también a nivel cerebral. Entonces, hay que sí o sí consultar al médico para utilizar el acetilsalicílico y no hacer pues, un uso indiscriminado, como si bien es cierto se lo estaba haciendo durante el periodo de la pandemia, que aún seguimos con eso, pero sí o sí se está haciendo un uso indiscriminado de este medicamento y por ende muchas personas quizás pueden llegar a tener este síndrome, ¿no? Pásale, por favor. El uso excesivo de los AINES produce hemorragia digestiva alta. Entonces, a nivel mundial se ha detectado una incidencia aproximadamente de 650 casos por cada 100.000 habitantes por año, de los cuales el 40% son atribuidos, estos utilizan, el ácido acetilsalicílico y otros AINES. Entonces, si bien es cierto, los AINES son medicamentos que son de venta libre, pero hay que evitar el uso innecesario de esos medicamentos. Siempre consultar con un profesional de la salud. No es que porque el vecino o la vecina o cualquier familiar haya quitado el dolor o la queja del momento, vaya a ser que ese medicamento sea lo mismo para nosotros, ¿no? Cada paciente tiene un organismo distinto y cada paciente tiene una patología distinta, por el cual no para todos es el mismo medicamento. Entonces, también tenemos que uno de los riesgos del uso habitual de analgésicos hace una nefritis. Se estima que el 11% de los casos de insuficiencia renal terminan con cuya incidencia de un alrededor de 110 casos por una población de 1 millón de habitantes, ¿no? Atribuido por el consumo necesario de analgésicos. Entonces tenemos una insuficiencia renal que
bien sabemos ya que puede llevar a una diálisis, ¿no? Y eso es muy crítico para un paciente hacer una insuficiencia renal. Entonces, para evitar pues ello, ¿no? Está siempre aclarando que debemos evitar la automedicación. Si bien es cierto, no existe una fecha de medicamentos con el cual evidencia una cura de esta enfermedad que a todos quizás nos ha puesto de cabeza en todos aspectos, pero frente a ello tenemos las medidas eficaces para frenar el desarrollo de esta enfermedad y son no farmacológicas, ¿no? Pues, como bien se recomienda, el lavado de manos, el uso de mascarillas, si estornudas, pues estornúdate tapándote con el brazo, el aislamiento, la distanciación. Frente al coronavirus es una mala decisión pues automedicarnos, ¿no? Ya que todavía no existe una vacuna con evidencia de prevención y pues tenemos todavía mucho tiempo por esperar porque aún siguen en estudios estos medicamentos que pueden servir para la cura de este virus. Entonces, como conclusión, tenemos que el profesional químico farmacéutico educa a la población que la eficacia y la seguridad del medicamento no solamente se basa en su fabricación ni en la calidad del producto, sino en cómo el paciente va a llevar el tratamiento y evitar el fracaso terapéutico. ¿Cómo es que lo va a tomar este paciente? Hay muchas veces que por la falta de tiempo en los hospitales, pues no se explica quizás de una manera adecuada, ¿no? Y hay muchos pacientes que quizás dicen, ¿qué es lo que dice mi receta? ¿Para qué está el medicamento? Entonces, para ellos vamos a educar a la población para que tome de una manera eficaz su medicamento, ¿no? Compromiso del químico farmacéutico en una oficina farmacéutica, ya sea privada o estatal, pues se debe enfocar en reconocer los síntomas de las enfermedades comunes para ser tratadas así sin riesgos y direccionar a un paciente a realizar una consulta médica y evitar la automedicación. Entonces, las recomendaciones que se les puede dar es desconfiar de la publicidad de medicamentos que pueden utilizar, que no todos vamos a utilizar ese medicamento porque cada uno tiene un organismo distinto y cómo puede aceptar este organismo al medicamento, ¿no? Las personas que deben seguir prescripciones médicas, la ingesta indebida de medicamentos también pueden cubrir los síntomas de una enfermedad o también modificarlos, originan intoxicación, provocan efectos no deseados. Hay que siempre buscar una información profesional para poder utilizar de una manera adecuada cada medicamento que podamos tomar, ¿no? Si es que ya utilizamos un medicamento, reciclar de una manera adecuada y no desecharlos así nada más, ¿no? Sí. Sí. Entonces, por último, está además la recomendación, no automedicarse, tratar de consultar antes a un profesional de la salud, los medicamentos que nosotros podamos utilizar al automedicarnos nos puede llevar hasta la muerte. Entonces, si te sientes mal, acude a un establecimiento de salud más cercano para que puedas tener un buen tratamiento y así mejorar tu calidad de vida y tu calidad de salud, ¿no? Y eso es lo que podemos recomendarles. Muy bien, muchísimas gracias, señorita. Excelente la ponencia. No sé si tuvieran ustedes alguna pregunta o alguna participación en sí. Nos hemos dado cuenta estadísticamente de que pues tenemos muy altas tasas de automedicación, ¿no? Y no solamente quizás en nuestro país, sino también en otros países desarrollados como
Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, Uno de los países que, diríamos así, toma el ranking en lo que es la automedicación. Y pues, ya tenemos conocimiento que la automedicación pues genera riesgos para nuestra salud. Y yo me he quedado, o sea, un poco con las incógnitas, ¿no? De automedicación, diríamos, permitido o como una conducta permitida. Y si bien es cierto, hay medicamentos de venta libre, ¿no? En donde mucho implicaría pues la responsabilidad ya de las personas, ¿no? Y saber consumirlas o no, ¿no? En mi opinión, diría yo que la automedicación de manera responsable o no, e irresponsable, para mí sería ese término automedicación, ya no es adecuada, ¿no? Ya no es una conducta, mucho más nosotros siendo trabajadores de salud, en donde pues llevamos conocimiento, tenemos diríamos ideas de los daños que pueden generar todo este tipo de tratamiento, ¿no? Irresponsable, pues nosotros tendríamos que ser una de las personas que deberíamos pues educar y no escapar la oportunidad de hacerlo en todo momento que tengamos con nuestros pacientes. Bueno, no sé si hay alguna participación ahí del público. Al inicio del programa yo había visto una participante que estuvo desde el primer momento, así que hoy día he tomado apunte. La señora Flores Sandra, no sé si está ahí. Sí, en todo caso, se ha llevado hoy día este muñequito COVID, ¿sí? Flores Sandra, Inés, si tuviera la amabilidad de poder responder, si es que está. Hola, sí estoy presente, escuchando acá la exposición de la química. Bien, entonces coordinamos, señora Sandra, para que usted se acerque a la oficina de capacitación y lo recoja pues su muñequito, y como siempre incentivando a que cada uno de ustedes Ok, muchas gracias. Ok, gracias a usted, gracias por acompañarnos. Si tuvieran alguna pregunta, por favor, si no, estuviéramos terminando ahí nuestra ponencia de esta semana, diríamos de este mes también, mes de octubre, recordándoles también el distanciamiento. Se llega a una fecha muy importante para nosotros en nuestro país, el Día de la Canción Criolla, que es el día de mañana, y pues todos en casa. ¿Hoy? Creo que fue. No, mañana 31. En todo caso, pues invitarles a que estén en casa, distanciamiento, celebremos con una alimentación adecuada, equilibrada. Ya hemos tenido anteriormente ponencias sobre la inocuidad de los alimentos, lo importante que también es nuestros alimentos. Y bueno, pues solamente desearles que tengan un bonito fin de semana, y agradeciendo a todo el equipo de capacitación y de telesalud y de informática, y también señorita Química, gracias por participar con nosotros, y muy buenas tardes. Buenas tardes.